En este video vamos a utilizar una herramienta poderosísima de la álgebra que son los casos de factoreo o el factoreo propiamente dicho de estas expresiones. Nosotros habíamos compartido ya en videos anteriores la idea de que un polinomio es una expresión de este tipo que tiene números y letras, es decir, coeficientes y parte literal, separadas por signos de suma o signos de resta, es decir, signos más y o menos, que puede tener, por ejemplo, también expresiones así al final, casi siempre de números solos, que llamamos términos independientes. Todo este tipo de cosas ya las habíamos analizado, las habíamos visto en polinomios propiamente dicho. A esto le vamos a llamar, en un lenguaje un poquito más matemático, expresiones algebraicas enteras. Expresiones algebraicas enteras. Hoy vamos a ver vamos a ampliar un poco esto y vamos a trabajar esta idea de un polinomio sobre otro polinomio, pero no con el concepto de división, sino con el concepto de expresión completa, es decir, lo que vamos a llamar una expresión algebraica, una expresión algebraica fraccional, subrayando esta idea de fraccionario, es decir, como si fuera todo un número. Nosotros, ¿qué idea tenemos de fracción? Esta idea, estos números que ya habíamos visto en algún momento que representan partes de enteros o enteros con un poquito más. Esto es lo que llamábamos una fracción propia y esto es una fracción impropia porque el numerador es más grande que el denominador. Esto es menor que la unidad, esto es mayor que la unidad. Yo les recomendaría acá que si en esta idea no la tienen muy clara, lo repasaran un poco de algún videíto de números fraccionarios, porque acá hace falta una idea de las operaciones con fracciones. Yo voy a referir permanentemente las operaciones con expresiones algebraicas fraccionarias a las operaciones con expresiones numéricas fraccionarias. Esto es lo que llamamos simplemente fracciones, o mejor le podríamos llamar fracciones de números reales, disculpen, de números reales. Qué sé yo, una cosa así un poco más para separar números y fracciones. Es decir, esta es la parte que uno tiene que tener muy en claro acá para entrar a la parte de fracciones algebraicas. Es decir, esta sería la parte como nueva. Acá juntamos algunos conceptos de polinomios y de factoreo con algunos conceptos de fracciones de números y entonces generamos todas estas operaciones nuevas que tiene la parte de álgebra con expresiones algebraicas fraccionarias. Expresiones de este tipo. Vuelvo a recalcar un poquito este concepto de esto no es una fracción. Perdón, esto no es una división, es una fracción, es una sola expresión matemática. Esto es una fracción algebraica, no es una división de polinomios, no es un cociente de polinomios. Cociente de expresiones algebraicas fraccionarias, vamos a ver al último. También hay divisiones acá de cosas. Entonces, como primera operación, entonces vamos a ver operaciones. Operaciones con esto de las expresiones algebraicas fraccionarias. Operaciones con expresiones algebraicas fraccionarias.
¿sí? La primera, que está bueno ver, la primera, como siempre, es la suma. Llamamos suma a una operación que en realidad se llama suma algebraica y que incluye, y este nombre de algebraica por ahí es medio, trae algunos líos. La suma algebraica incluye a la suma y a la resta, ¿sí? Es decir, todo lo que veamos acá como suma también lo podemos generalizar a la resta. Cuando yo tengo, por ejemplo, un tercio más o menos, ¿cierto? Como siempre, más o menos 2/5, yo tengo un proceso para resolver esto. Bueno, este proceso es el que me gustaría que ustedes, si no lo recuerdan de los números, podrían mirarlo de algún otro videíto. Siempre recomendamos más o menos los mismos videos. Algún video, si ustedes quieren leer, pueden mirar Wikipedia. Si ustedes quieren ver algún video que les resulta un poco más dinámico, pueden visitar el canal de Únicos. Hay infinidad de canales para mirar esto. Son ejemplos de sumas de fracciones numéricas. Haciendo un pequeñísimo resumen de todo lo que ustedes pueden ver en algún otro video más amplio, yo voy a plantear acá algunos casos. Por ejemplo, fíjense, 1/8 más 3/8. Primer caso, el más simple, denominadores iguales, o iguales denominadores. Los denominadores iguales, las fracciones con denominadores iguales, se resuelven de la forma más simple. Se coloca el mismo denominador y se suman o se restan, volviendo al concepto de suma algebraica, o se suman o se restan los numeradores, dando por resultado, bueno, yo voy a hacer el caso de la suma siempre, pero restar es restar los números y nada más, ¿sí? 1 más 3, 4 octavos, en este caso se podría simplificar. Yo no lo voy a simplificar porque eso forma parte de terminar el ejercicio, ¿no? Esta sería la dinámica central de la suma algebraica de números. Bueno, la suma algebraica de expresiones algebraicas fraccionarias es muy similar. Es muy similar. Por ejemplo, x más 1 sobre x menos 1 más, como siempre, también podría ser menos, x menos 3 sobre, primer caso, iguales denominadores, hablábamos x menos 1, y eso sería igual a escribir el mismo denominador y sumar o restar el primer numerador o restar el segundo denominador. Acá hay que hacer un detenimiento, hay que frenar un poquito. Hay que tener cuidado que si esto es una suma, sumas y listo, pero si es una resta, hay que cambiarle el signo a todas las expresiones que siguen. Es decir, el denominador sigue siendo x menos 1, y si yo sumo voy a tener x más 1 más 3 menos 3, pero si acá tuviera el menos, me cambiaría los signos a menos x más 3. En eso hay que tener cuidado, ¿sí? Esto ahora va a ser en el denominador x menos 1, en el numerador 2x menos 2. Y como acá, que podría haber simplificado, acá lo que me va a faltar es siempre el caso de factorear y simplificar. Es exactamente lo que me falta en este caso, que también tengo que factorear el 8 y el 4 y simplificar el
el resultado factoriado. Bueno, acá también lo voy a dejar sin terminar a propósito para que si ustedes quieren terminarlo, bueno, ustedes deben saber que esto da un medio y que esto factoriado, sacando factor común 2, me va a quedar 2, factor común de x menos 1, y el resultado final va a ser un 2, porque el x menos 1 con el numerador y el x menos 1 del denominador los voy a poder cancelar. No lo voy a hacer a propósito, para que lo hagan ustedes y vean cómo les va a salir, ¿sí? El segundo caso de la suma son de denominadores diferentes, o sea, distintos denominadores. Los distintos denominadores son, por ejemplo, 1/8 sumado o restado, como siempre, sumado o restado, al, por ejemplo, 1/5. Para resolver esto, como los denominadores no tienen absolutamente nada que ver en cuanto a sus factores primos, hago el producto, este que se llama denominador común, y ahora voy a hacer una operación muy simple entre números que es 40 dividido 8 y multiplicado el resultado por 1, 40 dividido 5 y multiplicado el resultado por, en este caso también 1. Entonces, voy a tener 40 dividido 8, 5, por 1, 5, más 40 dividido 5, 8, por 1, 8. Y el resultado va a ser una fracción, 40 de denominador, 8 y 5, 13 de numerador, 13/40. Esta fracción es irreductible, así que, bueno, no tendría nada para simplificar ni nada por el estilo. Con las expresiones algebraicas fraccionarias hago exactamente lo mismo. Si ustedes se fijan, lo que voy a hacer va a ser, por ejemplo, x más 1 dividido x menos 1, como siempre más o menos, cualquiera de las dos operaciones es muy similar. Cambia ahí al último con el cambio de signo cuando sumen, ¿no? No le vayan a errar a eso, que a veces uno se equivoca en los cambios de signo. Sobre x más 1, y acá x, por ejemplo, disculpen, vamos a poner esto con el color que corresponde. Entonces, voy a poner el producto de los denominadores. Fíjense que el 40 yo lo hice como 8 por 5. Bueno, acá lo mismo. Voy a poner x menos 1 por x más 1. Y entonces voy a hacer denominador común dividido x menos 1. Si ustedes se fijan, se me iría el x menos 1 con el x menos 1, quedando x más 1. O sea, el primer x más 1. X más 1. Multiplicado por el x más 1 de acá. Yo debería haber puesto acá un x más 4 para que ustedes noten la diferencia. Disculpen. En el ejemplo lo tengo anotado así. X más 4. Más o menos, como siempre. Voy a estirar un poco esta línea que quedó corta. Ahora, de vuelta, voy a hacer este es x menos 1. Ahora voy a hacer de nuevo
x menos 1 por x más 1 dividido x más 1, se van el x más 1 con el x más 1, que me da x menos 1 por x. Es decir, que me queda x menos 1 por x. ¿De acuerdo? Bueno, ahora por supuesto esta simplificación es una simplificación ficticia, ¿no? En el denominador sigo teniendo exactamente lo mismo. Sigo teniendo x menos 1 por x más 1. Y en el numerador tengo todo lo que la distributividad me dé como resultado. Fíjense ustedes que acá tengo un producto de dos paréntesis, de dos binomios, y acá tengo un producto de un binomio por un monomio x. Y acá tengo más menos, que si es más, no hay ningún problema, pongo los signos como corresponde, como me va dando la operación esta de producto, y si tengo, si tengo una resta, una diferencia, y bueno, voy a ir cambiando los signos de acá del último. Y ahí terminaría la suma de expresiones algebraicas fraccionarias de distinto denominador. Cuando los denominadores son diferentes, o sea, un caso un poco más complicado, cuando los denominadores son diferentes denominadores, pero pueden factoriarse, es decir, por ejemplo, un octavo más un doceavo, para encontrar el denominador común, lo que hago es factoriar los denominadores. Es decir, el 8 es 2 al cubo, el 12 es 3 por 4, 3 por 2 al cuadrado. Y entonces acá pongo en este que es el denominador común, lo que se llama el mínimo común múltiplo de los denominadores. Es decir, fíjense, escribo el 2 al cubo, escribo el primero, y el segundo, fíjense que escribo los términos que no estén acá ya escritos, por ejemplo el 3, y escribo si el x, perdón, si el 2 ya está escrito, porque acá está el 2 al cubo, si acá está 2 al cuadrado no lo escribo, o sea, si este es más chiquito que el que ya está escrito, no lo escribo. Es decir, el denominador común en este caso es 2 al cubo por 3. Si hubiera empezado escribiendo este denominador, fíjense ustedes cómo hubiera hecho. Hubiera escrito 3 por 2 al cuadrado, y cuando miro el otro, que es 2 al cubo, este 2 ya está escrito acá como base, pero como está al cubo, en vez de poner al cuadrado, pongo la base más grande, que es al cubo. Entonces el denominador común, por supuesto, me da igual que si hubiera mirado de la otra forma. Entonces el denominador común sería 2 al cubo, que es 8 por 3, 24. Esto puedo hacer el producto acá o puedo no hacerlo, como ustedes quieran, ¿sí? Si a ustedes les resulta más fácil hacer el producto de números, bueno, yo hago el producto de números y listo. Y ahí resuelvo lo mismo que antes, igual que antes. 24 dividido cada uno de los denominadores y multiplicado por cada uno de los numeradores. ¿Sí? Haciéndolo rápidamente para que tengan el resultado numérico. 24 dividido 8, 3 por 1, 3. Más siempre, más o menos, ¿no? Estamos haciendo suma algebraica. 24 dividido 12, 2 por 1, 2. Bueno, entonces acá voy a tener 3 más 2, 5 sobre 24, o 3 menos 2, 1 sobre 24. Y ahí tengo los dos resultados. Exactamente lo mismo sucede cuando tengo expresiones algebraicas fraccionarias y tengo que factoriar para trabajarlas un poco más claramente. El caso que a mí me gustaría plantear sería, por ejemplo, x más 1 sobre x menos 1 más, como siempre, o menos.
Y en el numerador podría ser acá una x, y acá podría ser x cuadrado menos 2x más 1. Voy a hacer acá algunos pequeños cambios. Voy a poner acá un 2 y voy a poner acá un más, para que sea como un poco más genérico. Entonces, lo primero que hay que hacer es factorear los denominadores. Esto es un binomio cuadrático que no tiene factor común, entonces directamente x más 1. Y esto está gritando que es un tercer caso, un trinomio cuadrado perfecto. Esto sería x menos 1 al cuadrado. Fíjense la importancia de factorear con una cierta práctica, ¿no? O sea, hace falta. Acá es donde empezamos a ver si sabemos factorear o no. A veces nos hace falta un poco más de práctica en factoreo. Factoreo es largo, aburrido, difícil, pesado, complicado, pero tenés que saber usarlo. Entonces, el denominador común sería x más 1 multiplicado por, si ustedes se fijan, este x menos 1 al cuadrado no tiene nada que ver con este, entonces es x menos 1 al cuadrado. Cuando digo no tiene nada que ver, quiere decir que no es la misma base. Esto es x más 1 y esto es x menos 1, entonces lo tengo que escribir completo. Bueno, entonces acá lo que voy a hacer exactamente igual que hice antes es el denominador común dividido cada uno de los denominadores y multiplicado por cada uno de los numeradores. X más 1 dividido x más 1 por x menos 1 al cuadrado dividido x más 1, se cancelan los dos iguales, x más 1, y queda x menos 1 al cuadrado. X menos 1 al cuadrado. Por 2x más 1. Acá voy a tener o más o menos, como siempre, suma algebraica. X más 1 sobre x menos 1 al cuadrado, se cancelan los dos paréntesis al cuadrado, te queda x más 1 por x. Acá me quedó un poquitito más. Y entonces ahora, lo único que me queda por hacer es escribir de nuevo el denominador. Acá no me conviene hacer el producto y eso, porque acá probablemente al último pueda factorear el numerador y cancelar con algunos de los elementos del denominador. Y lo que tengo que hacer acá es el cuadrado de este binomio y multiplicarlo por este binomio y sumarle o restarle el x cuadrado más x, que quedaría la distributividad de esto. Yo lo voy a poner así entre paréntesis por las dudas que ustedes tengan una resta, para que en el próximo paso le cambien los signos al paréntesis, a todos los elementos del paréntesis, y puedan hacer la suma algebraica y ahí terminar, o sea, operar y factorear, a ver si se puede cancelar con alguno de los elementos, algunos de los términos del denominador, porque en el denominador tengo dos paréntesis, que a lo mejor algún elemento de acá arriba se puede cancelar con los de abajo porque están en un producto. Así como si acá me da, qué sé yo, 3 24avos, yo podría simplificar el 3 con el 24. Siempre el último es operar todos los términos de los polinomios en el numerador, en el denominador no, en el numerador solo, y factorear y simplificar. Esto es, entonces, todo suma algebraica. Podríamos empezar a ver ahora la segunda operación, que es el producto. Segunda operación de expresiones algebraicas fraccionarias, que es producto de expresiones algebraicas fraccionarias, ¿no? Podríamos ponerle acá suma algebraica de qué, pero ya lo habíamos puesto acá, gente. Por eso no agregué mucho más, ¿ves? Operaciones con expresiones algebraicas fraccionarias. Primero suma algebraica.
Bueno, ahora vamos a poner producto. Producto de expresiones algebraicas fraccionarias. Exactamente igual que antes, voy a plantear un caso muy simple de números, es decir, de fracciones numéricas, 125 24avos, multiplicadas por 16 50avos. El producto es una de las operaciones, a mi parecer, más sencillas, porque lo único que hay que hacer es factoriar, escribir todo el numerador factoriado en el numerador del resultado y todos los denominadores factoriados en el denominador del resultado. Voy a hacer una raya larga así para que no me quede corta como todos los de arriba. El 125 es 5 al cubo. Si no te acordás cómo factorear el 125, te lo muestro acá cortito, mira. 125, le haces una rayita ahí al lado y empezás a dividir. 125 dividido 5. Acá tenés que poner siempre el número más chiquito por el que se puede dividir. El 125 no se puede por otro. Digamos, el primero por el que se puede dividir es por el 5. 125 dividido 5, 25. 25 dividido 5, 5. 5 dividido 5, 1. Hasta llegar acá a un número primo. En este caso el 125 entonces es el producto de 3 veces 5, es decir, 5 al cubo. Por el 16, que haciéndole lo mismo te queda 2 a la cuarta. El 24, que es 3 por 8, es decir, 3 por 2 al cubo. Y el 50, que es 2 por 25, es decir, 2 por 5 al cuadrado. Esto no hace falta que te lo sepas de memoria. Si no sabes los resultados de factorial de memoria, no hay problema. Lo haces con este método de la rayita y todo bien. O sea, no hay que volverse muy loco con estos métodos de saber cosas de memoria en las matemáticas, aunque sí hay cosas que hay que saberse de memoria. Yo opino que la matemática sí tiene algunas cosas que hay que saber de memoria, sobre todo algunos procedimientos, algunas cosas que después son casi intuitivas, pero de entrada hay que estudiarlas. Entonces, ¿qué hacemos ahora cuando tengo todo factoriado, numerador y denominador? Simplifico, ni más ni menos. Cuando puedo simplificar, hago, por ejemplo, que este 5 al cuadrado completo se me vaya con este 5 al cubo. Es decir, el 5 al cuadrado con el cubo, me queda un 5 solo. El 2 a la cuarta se me puede ir con el 2 al cubo por 2. No sé si te queda claro acá, pero 2 al cubo por 2 es 2 a la cuarta, que lo cancelo con el 2 a la cuarta de arriba. O sea, estos dos, con este, todo completo. Es distinto el caso del 5 que del 2. Fíjate después un poco más detallado si querés. Y entonces en el numerador me queda simplemente un 5 y en el denominador me queda simplemente un 3. Voy a hacer entonces la fracción más cortita, porque ahora me sobra raya por todos lados. Entonces, 5 tercios es el resultado del producto de 125 24avos multiplicado por 16 50avos. Bueno, con las fracciones, con las expresiones algebraicas fraccionarias voy a hacer exactamente lo mismo. Fíjate, x más 1 sobre x menos 1 multiplicado por x cuadrado menos 1 sobre x al cubo menos 1. Voy a volver a al concepto de la importancia de los casos de factorial. ¿Viste? Por ahí uno dice, no tengo que saberlo de memoria, tengo que razonar. Sí, es cierto. El razonamiento es importante en las matemáticas, pero recordar que un binomio elevado, o sea, un binomio de primer grado, en donde no tengo factor común, es una expresión prima y me ayuda a que estos dos binomios del primer término del producto
Ya está factoreado, no tengo que ni mirarlo siquiera. Y entonces, recordar que esto es una diferencia de cuadrados también me ayuda bastante a poder hacerlo casi instantáneamente. Siempre piensen, o sea, hacerlo rápido no quiere decir hacerlo sin pensar, ¿no? Y este x al cubo menos 1 es x menos 1 por x al cuadrado más x más 1. Entonces lo que hago ahora es, como en el caso de arriba, factoreé todo y después de factorear lo que hago es simplificar. Simplifico el x menos 1 con el x menos 1. Si ustedes se fijan, no tengo mucho más para simplificar, porque este es x menos 1, este es x más 1, y en el denominador tengo x cuadrado más x más 1. No es un trinomio cuadrado perfecto porque le falta acá el doble producto. Entonces ya puedo escribir el resultado. X menos 1 por x cuadrado más x más 1. Y en el numerador puedo poner x más 1 por x más 1 o poner x más 1 al cuadrado, como ustedes quieran. Se acostumbra más a poner x más 1 al cuadrado. Este es el único caso de producto que hay de expresiones algebraicas fraccionarias. El caso dice factoreo y simplifico. Factoreo y simplifico. Y, digamos, como una cuestión así como muy genérica, numerador por numerador va al numerador del resultado y denominador multiplicado con el denominador va al denominador del resultado. Es decir, como decimos a veces, se multiplican derechos. O sea, multiplico los numeradores por un lado, multiplico los denominadores por otro. Y listo. Esto sería un resumen muy simple. Disculpen. Esto sería un resumen pero muy simple de la operación, ¿no? Como para acordarse. ¿Cómo se multiplica? Derecho. Se multiplica numerador con numerador, te da resultado, el numerador del resultado, denominador por denominador te da el denominador del resultado. Es muy parecido todo esto, ojo que es parecido pero al revés, entonces hay que tener cuidado. Es parecido pero al revés con la tercera operación que vamos a hacer, que es el cociente. El cociente o división de expresiones algebraicas fraccionarias, ¿no? Bueno, el cociente de expresiones algebraicas fraccionarias es muy parecido. Yo voy a hacer un ejemplito muy simple de números, como venimos haciendo, cosas de recordar un poco el tema del proceso. Si ustedes se fijan, el procedimiento que hago con los números, con las fracciones numéricas, es idéntico al de las expresiones algebraicas fraccionarias. Es idéntico, te juro por Dios que no hay otra forma de hacerlo. ¿Por qué? Y porque en realidad la operación es la misma. Lo que cambian son los elementos que yo le pongo adentro del cociente, de la suma, del producto. Entonces decíamos que el 125 era 5 al cubo, el 24 era 2 por 8, o sea, 3 por 2 al cubo. Y cuando yo factoreo estos números, acá voy a poner un poco más corta esta fracción. En el primer caso en el primer paso, perdón, estoy solo factoreando, ¿no? Acá sigo teniendo una división. El 16 es 2 a la cuarta y el 50 es 2 por 25, es decir, 2 por 5 al cuadrado. Bueno, fíjense ustedes ahora.
Yo voy a aplicar un proceso que a mi entender es el más simple. Voy a transformar este cociente en un producto. La primera fracción se copia igual, 5 al cubo sobre 3 por 2 al cubo. Y para transformar el cociente en un producto, este cociente, transformarlo en un producto, lo que se hace es invertirse en la segunda fracción. Este es un buen método. Me parece que está interesante el método. Si no te gusta, te explico otro después. Entonces, ¿qué hago? Pongo el 2 a la cuarta que está en el numerador, lo pongo en el denominador, y el 2 por 5 al cuadrado lo pongo en el denominador. Y ahí ya tengo un producto. Entonces, ¿qué hago? Y multiplico. Y para multiplicar, ¿qué se hace? Y se multiplica. Todo lo de arriba queda arriba y todo lo de abajo queda abajo. Eso es medio dicho en una forma bastante grotesca, ¿no? Pero es cierto, o sea, para multiplicar, el numerador del resultado es igual al producto de los numeradores y el denominador del resultado es el producto de los denominadores de cada término. Y si yo tengo en vez de 2 en el producto, acá en el cociente solamente puedo tener 2, pero si en el producto tuviera más de 2 y multiplicaría más. Digamos, esto es general para n elementos. Bueno, y de ahí terminar, ¿sí? O sea, multiplicar y factorear y todo eso. Multiplicar, factorear, cancelar, todo lo que haya que hacer ahí al último como la cuestión más de la operación en sí misma de producto. Bueno, otra forma es, en vez de dar vuelta a esto, lo que puedo hacer es escribir el denominador, perdón, escribir la primera fracción, 5 al cubo por 5 al cubo sobre 3 por 2 al cubo, y a ver, disculpen, lo vamos a arreglar un poco más acá. Este es el primer método, multiplicar cruzado. Pero si yo tengo ya factoreado y quiero escribir esto de otra forma como producto, también puedo, en vez de dar vuelta a la fracción, multiplicar cruzado. Es decir, fíjate, hacer el producto en la misma fracción ya de 5 al cubo por 2 por 5 al cuadrado, y el denominador de la primera, 3 por 2 al cubo por 2 a la cuarta. Bueno, y ahí ya tengo un producto en el numerador y un producto en el denominador. Ya lo único que me falta es terminar la operación. Es decir, primer paso, primer caso, primera forma, primer método, llámale como quieras. Primer método, método A, producto cruzado, no. En el la primera forma, lo que hacemos es invertir la segunda. Invertir la segunda fracción. Y en el caso B, en la forma B, en el método B, lo que hacemos es multiplicar cruzado. Multiplicar cruzado. Personalmente me gusta más el caso A. Me parece que da menos para equivocarse. Entonces yo voy a poner acá 2 métodos de resolución. Cualquiera de los dos es correcto, cualquiera de los dos es acertado, cualquiera de los dos, si vos te acostumbras, lo vas a hacer bien, y cualquiera de los dos, si lo haces demasiado rápido, te vas a equivocar. Así que tranquilos, despacio, busquen ustedes el método que más les convenga, que más les convenza, y después siempre apliquen el mismo, cosa de practicar con el mismo método y listo. ¿Sí? Entonces ahora hacemos el mismo ejemplito con expresiones algebraicas fraccionarias, es decir, por ejemplo,
x más 1 sobre x menos 1 dividido x al cuadrado menos 1 sobre x al cubo menos 1. Yo voy a usar el caso de invertir la fracción. Les comentaba que me parecía a mí más interesante. Yo voy a escribir todas las fracciones ya invertidas y factoriadas, o sea, voy a entrar a este paso directamente. No es que me esté ahorrando un paso. Fíjense cómo voy a hacer. El x más 1 lo copio igual porque es un binomio de primer grado y no tiene factor común. Y al segundo, ya voy a escribir este de acá abajo, lo voy a escribir acá arriba. X menos 1 por x cuadrado más x más 1. Y acá voy a poner x menos 1 por x más 1 por x menos 1. No sé si alcanzaron a darse cuenta. Escribí ya factoriado, dando vuelta a la segunda fracción o haciendo el producto cruzado. En realidad, en las expresiones algebraicas fraccionarias es como que se notara menos la diferencia de los tipos de fracción, de los tipos de casos de los métodos de resolución. No tengo nada más que simplificar las cosas que sean iguales, x menos 1 con x menos 1, x más 1 con x más 1, y escribir el resultado como x cuadrado más x más 1 sobre x menos 1. Y ahí ya queda el resultado, chau, listo, a cobrar. Con esto terminé la división, el cociente de expresiones algebraicas fraccionarias. Una última operación que solemos hacer con expresiones algebraicas fraccionarias es la potencia. La potencia, que también me gustaría hacer si yo tengo, por ejemplo, 2 tercios a la quinta, 2 tercios a la quinta, es decir, una potencia de una fracción numérica. La potencia distribuye con respecto al cociente, entonces empiezo a mirar a la fracción como un cociente, y entonces esto queda como 2 a la quinta sobre 3 a la quinta. Fíjense cómo yo esta potencia que decía 2 tercios a la quinta, ahora digo 2 a la quinta sobre 3 a la quinta, o sea, esta potencia que la veo como un número elevado a una potencia, ahora la veo como un cociente de 2 potencias, ¿no? Es como importante darse cuenta de cómo voy viendo los números en sus diferentes estadios de operación, ¿no? Bueno, esto ni más ni menos, si yo tengo un x más 1 sobre x menos 3 todo al cuadrado, y voy a hacer el cuadrado del numerador. Suponte que acá tenga un x a la cuarta menos 1 para que sea menos 3, que sea un poco más complejo, sobre x a la cuarta menos 3 todo al cuadrado, y bueno, lo voy a seguir viendo a esto como ahora como un cociente de 2 polinomios, de 2 binomios al cuadrado, en donde tengo que desarrollar, bueno, el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. O sea, la regla de cuadrado de binomio, igual que acá voy a hacer el cuadrado de binomio más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Guarda, no vayan a cometer este error, ¿no?, de encajar este 2 acá y acá como potencias, ¿no? Esto seguramente que no. Seguramente que no. A veces uno, cuando está haciendo el ejercicio, se equivoca y comete ese terrible error, ¿no?, de distribuir la potencia sobre la suma, y no, eso no existe. Bueno, si en vez de ser un cuadrado fuera un cubo, y sería lo mismo,
solamente que acá el último usaría el cubo de binomios, o si no tengo un binomio, bueno, haré la potencia de alguna forma. Habitualmente, radicación de expresiones algebraicas fraccionarias no tenemos, es decir, que acá terminaría con esto de potencia, terminaría el asunto de las operaciones básicas con todo esto con todo esto de las operaciones con expresiones algebraicas fraccionarias. Ahora bien, vamos a ver algunas operaciones combinadas. Es decir, operaciones con expresiones algebraicas fraccionarias, pero ahora combinadas. Combinadas quiere decir que voy a tener sumas, restas, productos, cocientes, y bueno, y entonces tengo que tener un orden de ejecución de las operaciones, que a veces es fácil darse cuenta y a veces no es tan fácil. Fíjense, lo vamos a hacer todo con algunos ejemplitos. Subrayando la palabra ejemplitos. ¿Por qué? Porque a veces hay algunas cosas más difíciles que hay que empezar a ver con práctica. Estas son algunas cuestiones básicas, nada más. Entonces, imaginen ustedes que tengo 3x más 2 sobre x menos 1 más 3 sobre x más 1 y todo eso multiplicado por 5. Acá, sin dudas, la primera parte de la resolución es el paréntesis. ¿Por qué el paréntesis? Porque el paréntesis me está obligando a resolver primero la suma y después a todo el resultado del paréntesis multiplicarlo por 5. Disculpen, voy a sacar el por del multiplicar por 5, para que no se confunda con una x. Multiplicar por 5, o sea, hacer la propiedad distributiva, si ustedes quieren, ¿no? A veces decimos distributiva, esto es la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. Bueno, esto sería más o menos el orden. Si tengo un caso similar, 3x más 2 sobre x menos 1 más 3 sobre x más 1, tal como este, multiplicado por 5, si ustedes se fijan, no tengo paréntesis. O sea, los mismos elementos matemáticos, los mismos elementos fraccionarios y numéricos del primer ejemplito, pero sin el paréntesis, ¿no? Bueno, acá lo primero que hay que hacer es separar en términos. Separar en términos significa con los signos más y con los signos menos. Es decir, separar en términos. Entonces vos me podés decir, pero ¿cómo? ¿Y en el primero no separamos en términos? Sí, sí, sí. En el primero separamos en términos, pero quedaba todo dentro del mismo paréntesis. O sea, el paréntesis es más poderoso que la separación en términos. Primero resolvemos el paréntesis, por eso decíamos esto. Primero paréntesis y después resolver los elementos que nos quedan como operación. Y acá, primero separamos en términos. Segundo, resolvemos el producto por 5, o sea, resolver cada término. Si vos te fijas, resolver cada término quiere decir, acá no hay nada para hacer y acá hay una distributividad. O sea, resolver en cada término es, acá no tengo nada y acá tengo un producto. 3 por 5, 15 sobre x más 1.
Y después, ahí sí, suma algebraica. Perdón. Suma algebraica de expresiones algebraicas fraccionarias. Como tercer ejemplito, fíjate vos que es muy parecido al anterior. No le voy a poner tercer ejemplito, le voy a poner, bueno, pongamos tercero y ustedes analicen a ver si es distinto o si es igual que el anterior. Fíjate, 3 más 2 sobre x menos 1 más 3 por x más 1 por 5. Mira, ahora van a aparecer de nuevo los paréntesis. ¿Es igual que el anterior o es diferente caso? Bueno, en realidad yo te voy a decir que es el mismo caso, porque fíjate, separar en términos, separo en términos. Separo en términos. Resolver cada término, bueno, acá ¿qué tengo? Acá tengo que aplicar distributividad. Perdón, acá lo que tengo que hacer es producto, no distributividad. El producto de 3 por 5, o sea, hacer el producto. A este, si ustedes me disculpan, lo voy a poner en amarillo, cosa de que quede igual que el de abajo. Acá, distributividad. Y por último, resolver cada término con producto acá. Y por último, la suma algebraica. O sea, este tercer paso sería sumar, sacando denominador común y todo eso que ya vimos en la suma. ¿Sí? Entonces yo diría que este segundo y este tercer caso podríamos ponerle segundo A, borrar este tercero, y segundo B. Porque en realidad lo que tengo acá es una inserción de estos paréntesis que aparecen acá como formando otro ejercicio, y en realidad los paréntesis no marca que sean otro ejercicio. Marca un cierto grado de secuencia operacional. Entonces, si tengo, por ejemplo, este me parece que podría ser un tercer ejemplo un poco más complejo. Fíjate, 3x más 2 sobre x menos 1 sobre x menos 1 multiplicado por 3 sobre x más 1 menos 5x sobre x más 1 o x más 4, lo voy a poner acá para que se note la diferencia. Fíjate, cuando yo pongo, yo voy a borrar este producto acá porque habitualmente no se escribe. Cuando yo hago así, lo que tengo que hacer es, como el caso este de primero separar en términos, o sea, sería como si fuera un segundo caso, separar en términos. Como acá tengo un menos, sería separar en términos así. Pero si yo le pongo un paréntesis, guarda con el paréntesis, porque si le pongo un paréntesis, ya se me complica. El separado en términos estaría incorrecto, porque yo tendría que separar en términos primero acá y después hacer, ¿ves? El paréntesis, con el paréntesis se me transforma el tercer ejercicio como si fuera el ejemplito número 1. Entonces, hay que tener cuidado con los paréntesis y con todo eso. Yo voy a querer acá que este ejercicio tenga paréntesis acá. Entonces, ¿qué hago primero? Primero, operar el paréntesis. Y segundo, el producto de expresiones algebraicas fraccionarias. Cuando yo entre un elemento, una fracción,
y un paréntesis. No tengo símbolo, tengo un producto. No tengo símbolo, no tengo operación. Esa operación es un producto. Guarda con eso, ¿no? Yo no lo voy a escribir acá a propósito, pero vos tenés que darte cuenta que acá hay un producto. ¿Eh? Yo te lo voy a escribir acá con amarillo, así vos te acordás. ¿Eh? Si no está escrito, explicitado ese producto, si no está escrito, lo mismo es un producto. Así escrito medio desprolijo, pero escrito rápidamente para que vos te des cuenta. ¿Eh? Si no está escrito, lo mismo es un producto. Guarda con eso. Bueno, acá hemos visto entonces en una cuestión así como muy rápida las operaciones y las combinaciones con expresiones algebraicas fraccionarias. Espero que les haya sido de utilidad y cualquier cosa, bueno, estamos en contacto con los otros medios de comunicación, el aula virtual bueno, y los foros de consulta como para que conversemos del tema, todo lo que ustedes necesiten, ¿sí? Muy bien, saludos, gracias.